Temáticas relevantes. Justo cuando hablábamos hoy día de los 10 años del Chile Crece Contigo, la presidenta también se ha referido a aquello como uno de los avances, por supuesto, de su gobierno anterior y también de este. Vamos a otros temas. Este fin de semana comenzaría un nuevo fenómeno de marejadas en el litoral central, el más intenso en lo que va de este año. Las olas podrían llegar hasta los 4 y hasta los 5 metros incluso de altura, por lo que la Armada llamó a estar alerta. Vamos a tomar contacto con Alfonso Campuzano, oceanógrafo y académico de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias por este contacto y buenos días. Sí. Ya, me escucha, perfecto. Le quería partir preguntando, Alfonso, por este fenómeno y la diferencia con otros, porque se ha hablado aquí de un fenómeno anormal de marejadas. ¿Cuál es la diferencia entre marejadas normales y anormales? ¿Es este de mayor riesgo que otros? Bueno, evidentemente, digamos, cuando hay una mayor cantidad de agua que se está sobrevolando sobre el resto del mar, evidentemente se trata, digamos, de una situación que es poco conocida o que pocas veces aparece. Y eso es lo que está sucediendo en este instante. Ya. ¿Qué distinto podría tener este fenómeno de otros fenómenos que hemos visto este año? Porque se dice que este va a ser el más intenso, el más grave. Bien, lo más en realidad esto hay que considerarlo como algo mucho más general. El calentamiento global genera muchos efectos muy fuertes sobre todo lo que existe en el mar, en el agua y en la atmósfera. Y en consecuencia, las cosas que suceden no necesariamente son aquellas que podemos definir claramente cómo son. Algunas de ellas, digamos, pueden ser, digamos, más frecuentes, pero no por ello son menos importantes. Cabe considerar, por ejemplo, casos como en los cuales basta un pequeño cambio para poder generar otros cambios mucho mayores. Y eso son elementos que son poco manejables, poco flexibles, y tenemos que asumirlos como tales. Ahora bien, eso que asumimos como tal es la necesidad de encontrar la forma de bajar un poco eso en forma lógica y en forma normal. ¿Cómo ¿Alfonso? Se puede hacer eso? Sí. Sí, se puede hacer eso. ¿Sí? Sí, okay. No, siga. Se puede hacer eso en varias formas. Por ejemplo, cuando uno llega y decide que tiene que evitar que el agua llegue hasta por ejemplo, un edificio, se puede hacer prácticamente en forma simple, en forma rápida, elementos que permiten un cambio. Pero estos elementos normalmente deberían ser siempre algo así como una circunferencia cortada por la mitad, y eso hace que el agua que entra por una parte sale por la otra y por lo tanto se atenúa por sí misma. Ya, usted dice que hay entonces medidas de mitigación que podrían ayudar a enfrentar este tipo de fenómenos anormales de marejadas. Efectivamente. Ahora, ¿qué características concretas va a tener este nuevo fenómeno de marejadas que se viene anunciando? ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Con olas de cuánto? ¿Y dónde están como los puntos más sensibles si uno mira la costa chilena? Bueno, la costa chilena en realidad es una costa demasiado larga, demasiados kilómetros, y en consecuencia, digamos, tratar de definirlo eso sería muy difícil. Pero sí, no sé, lo que sí podemos hacer en aquellos lugares en donde se requiere o se necesita que eso suceda, que se arregle eso de alguna forma, eso, bueno, tiene que estar dándosele mayor importancia a ese punto y no a otro que esté más lejos, en donde, digamos, no sea relevante la existencia del calentamiento global, de las marejadas y de todo lo que finalmente está contribuyendo a eso. Y hay que entender también que es importante que las personas, los seres humanos, todos los que viven en este mundo, traten de entender qué es lo que está sucediendo, porque la verdad es que estamos viviendo algo que no es precisamente lo mejor que podemos esperar.
Generalmente nos quedamos nosotros con imágenes, por ejemplo, de la quinta región, del sector costero, particularmente de Viña del Mar. Usted me habla de medidas de mitigación. ¿Hay ahí medidas de mitigación que se puedan tomar? Se ha hablado de algunas, no sé si son las correctas a su juicio, o tenemos ahí un escenario tan complejo porque están las edificaciones muy cerca del mar y por lo tanto siempre vamos a tener un daño cuando tengamos estas olas tan pronunciadas. Correcto. Sí, eso es así, pero en todo caso, esto hay elementos básicos. Por ejemplo, uno puede generar una semicurva, y en esa semicurva que coloca en el fondo del mar, hace que al entrar gira en torno a eso y sale hacia atrás, y por consecuencia lo que se autoanula, no sé si me explico, y por lo tanto baja considerablemente la altura que tenía eso, y al no tener esa altura evidentemente baja el problema, la restricción es aceptable y simplemente la cosa tiende a bajar y por lo tanto a estar con menos daño. Ahora, para tener ese tipo de infraestructura, ¿hay ahí el espacio suficiente? Yo me imagino además que deben ser inversiones importantes en términos económicos, ¿o no? No tanto, o sea, digamos, si se considera, depende de cómo se considere con respecto a otro, pero lo que aquí se requiere es lograr que aquello que llegó salga antes de que eso genere un efecto sobre lo que queda ya mar afuera. ¿Me explico, no? ¿Qué otros puntos hay donde se podrían hacer estas mitigaciones de las que usted habla? Generalmente, insisto, miramos a lo que pasa en la quinta región, porque ahí hemos tenido además una queja permanente del comercio, los residentes que han tenido que ver cómo se les inundan, no sé, el sector de estacionamientos del edificio en el que viven, etcétera. Pero también tenemos más al sur, por ejemplo, lugares que son bien sensibles. Yo leía anoche nomás lo que pasaba, por ejemplo, en algunos sectores de la isla grande de Chiloé, que habían quedado fuertemente afectados también por estas marejadas. Sí, no, eso es efectivo y eso va a suceder en todo caso porque, digamos, nuevamente volvemos al calentamiento global. Los efectos que están más lejos no necesariamente tienen que ser los mismos efectos que hay en este instante. Lo que sucede aquí y lo que sucede allá no es exactamente lo mismo. Incluso si esos elementos fuesen distintos, de todas maneras existiría una diferencia fuerte entre uno y otro, porque no necesariamente son elementos muy unívocos, son simplemente elementos que están siendo que llegan a los elementos que sí requerimos para poder considerar o para poder mejorar alguno de ellos. Alfonso, usted me ha hablado durante toda esta entrevista del calentamiento global como una de las razones que explicaría el que haya este tipo de marejadas. Hay otros que piensan que esto podría ser cíclico, que a lo mejor estamos justamente en un punto donde tenemos este tipo de fenómenos, pero después podríamos bajar en frecuencia, en intensidad. ¿Cuál es la proyección que se puede hacer? ¿Las marejadas han llegado para quedarse? ¿Vamos a tener cada día más fenómenos anormales de este tipo de oleaje? ¿O la verdad es que podría haber aquí un retroceso y ser parte de algo más bien transitorio lo que está ocurriendo con estos fenómenos tan seguidos que antes no veíamos de manera tan seguida? Es evidente que en realidad el calentamiento global es el que está conformando todos los cambios que están sucediendo. Hemos pasado durante millones de años fundándonos perfectamente bien en lo que sucede, y luego ahora encontramos una cosa que aparece, una cosa nueva, distinta, y que funciona con sus propias características. En consecuencia, lo más probable, con mucha probabilidad, lo que está sucediendo es efecto del calentamiento global. Si uno lo saca, probablemente volveríamos a como eran las cosas antes. También tenemos muchos otros elementos para poder entender, por ejemplo, que desde hace muchos años antes, 40, 50, 80 años, había ya elementos suficientes como para entender que esto estaba generándose y creándose poco a poco. Ahora, cuando ha llegado a este punto y va a seguir continuando aparentemente, lo más probable es que sea necesario empezar a buscar los elementos claros para que las cosas funcionen en mejor forma. Bien, pues Alfonso, le queremos agradecer por esta entrevista y este contacto. Que le vaya muy bien y que tenga una buena jornada.
Ok, gracias a usted, hasta luego. Gracias. Vamos a otra cosa. En exclusiva le vamos a mostrar cómo encapuchados que se declaran miembros de la